Tardes con todos. Espero pues que, como siempre, muchachos, todos se encuentren bien, todos estén tranquilos y por su casa también. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Como recuerdan, la semana pasada quedó pendiente en desarrollar los ejercicios de la dirigida número 24, que correspondía pues al estudio de los sistemas dispersos. En esa clase hablamos de las mezclas llamadas dispersiones que tienen la cualidad de estar formado por dos o más componentes que se encuentran uno distribuido en el interior del otro. Vimos tres tipos de dispersiones de acuerdo al tamaño de las partículas que estaban distribuidas. Así hablamos pues de las suspensiones, los coloides y las soluciones. Dimos detalles en esa clase de los coloides, qué cosa eran los coloides, cómo reconocerlos. Ahí vimos el efecto Tyndall y el movimiento browniano, y vimos también los tipos de coloides, las espumas, los aerosoles, las emulsiones, los soles. Y hablamos también de forma básica respecto a las soluciones, que eran las mezclas perfectamente homogéneas. Para las soluciones vimos sus componentes, soluto, solvente, y vimos, jóvenes, un término que nos indicaba pues cómo prepararse una solución a su cantidad límite, ¿no? Que era la solubilidad. Hablamos de la solubilidad como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver por cada 100 gramos de solvente o 100 gramos de agua, ¿no? En el caso de que el solvente sea agua. Y toda esa información está registrado, ustedes ya lo tienen pues en PDF, pero lo que faltaba era explicar, ¿no? Las respuestas. Y lo vamos a hacer para pasar pues ya al siguiente capítulo. Bien, entonces nos situamos aquí en la parte de el tema 24, la dirigida número 24, y los ejercicios están pues en función a la teoría que se ha hecho. Bien, empezamos con los coloides. Aquí dice señale las proporciones correctas, ¿no? Los coloides, dice, dispersan la luz visible, ¿sí? Justamente por eso se ven opacos cuando se ilumina con luz, ¿no? Ahí pusimos como ejemplo los rayos del sol en un bosque, ¿no? Donde se ve pues esta luz, ¿no? Se ve dispersa. Vimos también la neblina, que representa pues el efecto de luz, ¿no? Llamado efecto Tyndall. Segundo, dice, ¿es posible diferenciar a simple vista la fase dispersa de la fase dispersante? En los coloides no. En los coloides, jóvenes, parecen homogéneos, pero no lo son, a menos que nos ayudemos de ciertos instrumentos ópticos, como los microscopios, o por el efecto Tyndall, ¿no? Pero directamente no se puede observar. Falso. ¿Se sedimenta con facilidad cuando se deja reposando? No. Los coloides tienen partículas muy pequeñas, un poco más grandes que las soluciones, pero aún así no caen al fondo, no sedimentan, debido a que las colisiones moleculares impiden su caída. Esas colisiones moleculares se llaman el efecto Tyndall, perdón, el movimiento browniano, ¿no? Entonces, de estas tres afirmaciones, la única que es correcta es la 1. Bien, el sustento, jóvenes, está en esta parte. La primera es correcto. Los coloides son opacos, la luz es reflejada en la superficie de las partículas y se nota como puntos brillantes. Eso se llama efecto Tyndall, ¿no? Segundo, es incorrecto porque los coloides parecen homogéneos a simple vista, no se pueden distinguir sus componentes, pero en realidad son microheterogéneos porque los podemos ver utilizando los microscopios. Directamente no. Tercero, también es incorrecto porque los coloides no sedimentan. O sea, sedimentar significa, jóvenes, que las partículas se van al fondo del recipiente cuando se deja reposar. Y eso no es así. Los únicos que sedimentan son las suspensiones, como el agua turbia, el agua con cocoa, ¿no? La tinta china,
los néctares, como este, pues el pulpín, el frugos, ¿no? Sus partículas grandes se van al fondo del recipiente cuando se deja reposar. Esos son suspensiones. Los coloides no pasa eso, debido pues al movimiento browniano. Entonces aquí la clave sería la A, la única que es correcta. Estos jóvenes de dispersar la luz, efecto Tyndall, lo hemos visto. Aquí, miren, vamos a retroceder en la teoría. Pues en estas imágenes, ¿no? Que habíamos mostrado. Ahí está. La visualización de las partículas del coloide por reflexión de la luz. Efecto Tyndall. Porque si no usamos esto, jóvenes, el coloide parece pues homogéneo, ¿no? Parece una solución. A menos que utilicemos un microscopio o apliquemos pues el efecto Tyndall. Ahí sí, el coloide se ve opaco, ¿no? Opaco. En cambio, las soluciones que son homogéneas son translúcidas, y la luz pasa como sin nada. Por eso, para este ejercicio número 1, la respuesta sería solamente 1. Problema número 2. Aquí también hablamos de los coloides, ¿no? Primera afirmación dice, las partículas coloidales atraviesan con facilidad los poros de las membranas. Eso es falso. En la teoría está que las partículas del coloide sí pueden atravesar los filtros. El papel filtro lo pasa pues de frente, ¿no? Porque sus partículas son muy pequeñas. Sin embargo, si utilizamos membranas, que son filtros mucho más finos, jóvenes, las partículas del coloide sí pueden ser retenidas, ¿no? Pueden ser retenidas. Hay filtros, inclusive jóvenes, que son tejidos, a veces para colar, por ejemplo, ¿no? Algunos coloides como la leche, en provincia utilizan jóvenes la piel de los animales, ¿no? O las vejigas, ¿no? De las vacas, ¿no? Sacan esa piel, lo utilizan como membrana para separar pues las partículas de la leche y así obtener el queso, ¿no? Que viene a ser también un coloide. Pero utilizando filtros simples como ese papel filtro que venden pues en las tiendas, los coloides no se pueden separar. Las partículas coloidales atraviesan los filtros, pero no las membranas. No las membranas. Por eso la primera afirmación es falsa, porque dice que sí atraviesan las membranas. Segundo, la neblina, el medio dispersante, o sea, el que dispersa, el que distribuye el líquido, no. La neblina es un aerosol, o sea, su aspecto es gaseoso, entonces la fase dispersante, el que está en mayor cantidad es un gas. El que está disperso son las gotitas de agua. Tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Para diferenciar los tipos de coloides hay que ver el aspecto. La neblina tiene forma de gas. Quiere decir que el componente grande en mayor cantidad es un gas, el aire. La fase dispersante es un gas, no es un líquido, como dice ahí. La mayonesa de espuma de jabón y la pasta dental son ejemplos de coloides. Eso es verdadero. La mayonesa es aceite en agua, una emulsión. La espuma de jabón es gas dentro del agua, es una espuma. Y la pasta dental es un sol líquido, ¿no? Porque la pasta dental tiene aspecto líquido, húmedo. Estamos dispersando un sólido que son las sales de flúor en una pasta líquida, ¿no? Las pastas vienen a ser, jóvenes, también coloides. Entonces aquí la única respuesta correcta sería la tercera. Las partículas dispersas, entonces los coloides se pueden separar por filtración debido a su pequeño tamaño, pero no atraviesan las membranas, jóvenes, no atraviesan las membranas. Como las membranas, jóvenes, que tenemos en nuestros riñones, ¿no? La sangre es un coloide, los riñones lo filtran. Ese proceso de filtrado se llama diálisis, ¿no? El segundo también es incorrecto. El aspecto de la neblina, la niebla y las nubes es gaseoso, por lo que el componente mayoritario, es decir, la fase dispersante, es un gas. En este caso el aire, ¿no? Es el aire. Y la tercera sí es correcto, porque la mayonesa, la espuma de jabón y la pasta dental son ejemplos de coloides, pues todos son mezclas del tipo microheterogéneo, solamente se puede ver con microscopios, ¿no? Los tipos de coloides mencionados son emulsión líquida, la mayonesa es una emulsión líquida,
La espuma de jabón es una espuma líquida porque también hay espuma sólida, como la esponja o el Tecnopor. Y la pasta dental es un sol líquido, respectivamente. Entonces aquí correcto, solo 3. Solo 3. Bien. Problema 3. Dice, marque la alternativa que contenga la relación correcta. La leche de magnesia. ¿Qué cosa será? ¿Es una solución, es una suspensión o es un coloide, ¿no? La espuma de cerveza. La espuma ya podemos pues relacionarlo fácilmente, ¿no? La espuma es un coloide. O sea, 2 es con C. La gasolina, jóvenes, es una mezcla homogénea. Ustedes alguna vez han visto gasolina. Es similar al agua, jóvenes, ¿ah? Es similar al agua. Algunos tienen colores, ya depende de los aditivos, pero es homogéneo. Entonces es una solución. En cambio, la leche de magnesia es un fármaco, o sea, un medicamento. Se vende en botellitas y sirve, jóvenes, para la acidez o como laxante, ¿no? Cuando uno tiene lo que se llama el empacho, ¿no? Toma este laxante y puede ir al baño rápidamente, ¿no? En la botellita de la leche de magnesia dice, agítese antes de usar. ¿Por qué? Porque como se ha dejado reposar, sus componentes se llevan al fondo, no es una suspensión. Entonces el orden aquí sería pues 1B, 2C y 3A, ¿no? 1B, 2C y 3A, la clave sería la. Aquí está el sustento, ¿ah? La leche de magnesia es hidróxido de magnesio en agua, es una suspensión. La espuma de cerveza es agua, alcohol y aire, es una espuma, es un coloide. Y gasolina y 97 octanos son hidrocarburos líquidos, ¿sabes? De 5 a 12 carbonos es una solución. Es una solución. Si ustedes tienen auto o vehículos y alguna vez no han visto la gasolina directamente, es homogéneo. Si es homogéneo, es una solución. Luego la relación correcta sería 1B, 2C, 3A. La clave sería la alternativa D. Y de ahí, jóvenes, yo puedo darme cuenta, nomás por la espuma ya, la espuma de frente es un coloide, ¿no? Dispersión coloidal. En la gasolina tengo que ver el aspecto, ¿no? La gasolina es transparente. La leche de magnesia, así como toda leche, pues es opaco, ¿no? O sea, no es transparente, es heterogéneo, es una suspensión. Bien, problema 4. Esto ya, soluciones. Solubilidad, jóvenes. Hemos dicho que cuando el soluto, el que se va a disolver, es sólido o líquido, su solubilidad aumenta con la temperatura. Como el caso del azúcar. Hemos dicho cuando ustedes disuelven agua en azúcar, azúcar en agua, mientras el agua esté más caliente, más rápido y en mayor cantidad se disuelve, ¿no? En cambio, para los gases no se favorece por calentamiento. Más bien, si ustedes calientan un gas, ese gas tiende a escapar de la solución. No se queda. A los gases se favorecen por enfriamiento. Dice acá, respecto a las soluciones, ¿no? A mayor temperatura aumenta la solubilidad de un solvente sólido generalmente. La segunda dice, a mayor temperatura aumenta la solubilidad de un solvente gaseoso generalmente. La primera es correcta, la segunda no, porque los gases no se favorecen por aumento de temperatura. En una mezcla homogénea, cualquier porción de esta tiene la misma concentración. Eso es verdadero. Habíamos mencionado incluso el agua con azúcar, ¿no? Cuando ustedes disuelven el agua en el azúcar, se vuelve un sistema uniforme. Cualquier porción, ustedes lo van a notar con el mismo sabor. No es que en la parte superior sea más dulce, en la parte inferior menos dulce. No, es homogéneo. Tiene la misma concentración. Y cuarto dice, una solución saturada presenta la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua a cierta temperatura. Sí, esa es la definición de solubilidad. Máxima cantidad de soluto por cada 100 gramos de solvente. Pues aquí la respuesta tendría pues este sustento, ¿no? La primera es verdadero. Para los sólidos y líquidos, la solubilidad aumenta con la temperatura. Se favorece por calentamiento. Ahí está la gráfica, noten, ¿eh? En esa imagen. Todas las curvas apuntan hacia arriba porque aumentan a medida que aumenta la temperatura.
Mayor cantidad de soluto, yo puedo disolverlo si está más caliente el solvente. Generalmente, jóvenes, esto pasa para sólidos y líquidos. La segunda es falso, porque para los gases, su solución o disolución se favorece por enfriamiento. No conviene que esté caliente porque el gas tiende a escapar de la mezcla. La tercera es verdadero. Las soluciones son sistemas homogéneos y uniformes. Esto quiere decir que cualquier porción de ella tiene las mismas características. La gaseosa es una solución, ¿no? Ustedes pueden servir pues la parte superior en un vaso y dejan para el último la parte inferior y la misma, ¿no? Característica, el mismo color, el mismo sabor, el mismo olor, el mismo dulzor. Son sistemas uniformes. Y 4 también es verdadero. Las soluciones saturadas son soluciones que están al límite, donde se ha colocado la máxima cantidad de soluto por cada 100 gramos de solvente. Eso se conoce como solubilidad. Y la clave sería pues la alternativa B. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Problema 5. Dice, señale la alternativa que contiene un par de dispersiones que son soluciones acuosas y gaseosas. Recuerden, jóvenes, que una solución acuosa debe tener agua y una solución gaseosa debe ser pues una mezcla gaseosa, ¿no? Entonces, el bronce es sólido, no es la respuesta. El formol es una solución líquida que se utiliza, jóvenes, para conservar pues tejidos anatómicos u órganos, ¿no? El formol lo utilizan los estudiantes de medicina para mantener pues intacto a los corazones, a los riñones, a los cerebros, para ser estudiados, ¿no? También lo utilizan los funerarios para inyectar pues a los difuntos y impedir que se descompongan pues en los velorios, ¿no? Es líquido, pero el acero es sólido, entonces no cumple. O sea, aquí estamos buscando un líquido y un gas, una solución líquida y una solución pues gaseosa. El vinagre es líquido, el latón o la lata es sólido, tampoco. El que va a cumplir, jóvenes, es la salmuera, que es una solución acuosa de agua con sal, y el aire seco, que es una solución gaseosa, ¿no? La respuesta sería aquí la D. El aspecto o estado físico de una solución, hemos mencionado, jóvenes, que depende del componente mayoritario, que es el solvente. Si el solvente es sólido, líquido o gas, la solución será sólida, líquida o gas, respectivamente, ¿no? Independientemente del estado físico de los solutos. No interesa quién sea el soluto, si la solución es líquida, la solución va a ser líquida, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tenemos una solución acuosa, la solución va a ser líquida. Mientras que si tenemos una solución gaseosa, vamos a tener pues una mezcla gaseosa. Y los únicos que cumplen acá son la salmuera y aire seco. En el aire hemos dicho seco y libre de humedad, es una solución, porque es homogénea. En cambio, el aire con polvo, con humedad, es un coloide, ¿no? Es un aerosol. Bien, entonces las soluciones pedidas son las siguientes. La salmuera, que es agua con sal, solución líquida. Y el aire, que es nitrógeno, oxígeno y argón, solución gaseosa. La clave sería la D. En los otros hay pues sólidos, ¿no? Y no hay pues líquidos y gases, ¿no? Aquí la C se descarta por el latón, que es sólido, en la B por el acero, que es sólido, y en la A por el bronce, que es sólido. Estamos buscando una solución líquida y una solución gaseosa. La clave es la D. Bien, problema 6. Propiedades de la solución, ¿no? Dice, los componentes de una solución se pueden separar por métodos físicos. Eso es verdadero. ¿Cómo separan, jóvenes, el agua del azúcar una vez mezclado? ¿Se podría o ya no se puede? ¿Cómo separan el agua y el azúcar? Hay diferentes formas, ¿no? Entre ellos puede ser el calentamiento, porque si yo caliento, el agua se evapora y el azúcar queda en el fondo. Procedimiento físico. Porque ni el azúcar ni el agua se han alterado, siguen siendo lo mismo, no solo que se han convertido en vapor. O también puedo separar por enfriamiento, ¿no? Porque si enfrío, el azúcar que estaba disuelto se va a ir al fondo por cristalización, lo hemos visto. Pero se pueden separar. Correcto. El estado físico de una solución depende del solvente, ¿sí?
solvente es el componente que está en mayor cantidad, por lo tanto de él va a depender el aspecto, ¿no? Tercero, al disolver el cloruro de sodio en agua se forma una solución electrolítica. Eso es verdadero. Como la sal es un compuesto iónico, cuando se disuelve en agua se separa en iones y conduce la electricidad. Eso se llama solución electrolítica, también lo hemos visto en la teoría. Por eso el cloruro de sodio se dice que es un conductor de segundo orden, porque su estado natural, que es sólido, esta sal no conduce la electricidad, pero cuando se disuelve en agua, sí lo hace. Eso se llama conductor de segundo orden. En cambio, los metales son conductores de primer orden porque su estado normal sí conduce la electricidad. Entonces aquí la respuesta sería la clave A. Verdadero, las tres afirmaciones. Toda solución es un sistema físico, por lo que se puede separar por medios físicos. Segundo, el estado físico de la solución depende del solvente, sí, porque es el componente que está en mayor cantidad. Y tercero, también es verdadero, como las sales, como el cloruro de sodio, no conducen la electricidad cuando están en su forma pura, como sólido. Pero cuando se disuelven en agua, los iones, cationes y aniones que lo conforman se separan y se mueven, y eso lo hace conductor eléctrico. Por eso se llama electrolito. Electrolito. El agua potable es electrolito porque conduce electricidad, tiene iones, porque ahí está la sal. El agua dulce, que es el agua del río, también. El agua de mar también. La lágrima, jóvenes, a que despedimos, la orina, la saliva, el sudor, son electrolitos. Por eso cuando uno pues pierde mucho de esos componentes, se debe rehidratar con otro electrolito, ¿no? Como el Powerade y el Gatorade, ¿no? O simplemente aguas minerales. Ellos le llaman electrolitos, conductores de la corriente eléctrica. Incluso el suero, jóvenes, ¿sabes? Que suero salino que se inyecta cuando una persona está deshidratada, es simplemente agua con sal y un poquito de azúcar. Soluciones electrolíticas sean. La clave la A. Bien, el problema 7, respecto a las soluciones, indique la proporción incorrecta. A ver, dice, ¿son mezclas homogéneas o sistemas monofásicos? O sea, ¿se observa una sola cosa? Sí. ¿No tiene fórmula química? Claro. No es como el agua, H2O o el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque aquí hay reunido varias cosas al mismo tiempo. No hay una fórmula pues para todo. Cada componente tiene su propia fórmula. En soluciones líquidas, ¿es necesario que exista afinidad entre el soluto y el disolvente? Obviamente que sí. De lo contrario, si no hay afinidad, como ocurre con el agua y el aceite, no se mezclarían de forma homogénea, ¿no? Tiene que haber afinidad, por eso. El agua con el azúcar tienen afinidad, por eso forman una solución. Si no hay afinidad, no. La D dice, la leche es una solución iónica por tener calcio. No, la leche no es una solución. Ya hemos dicho que la leche es un coloide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene agua y grasas. La grasa no se disuelve pues en el agua. El calcio también hay en la leche y con él no hay problema porque el calcio sí se disuelve en agua, pero la leche en conjunto es heterogéneo, es un coloide del tipo emulsión. Grasa líquida en agua. Líquido en líquido, emulsión. La clave es la D. Bien, las soluciones entonces son sistemas físicos de dos o más componentes en una sola fase, eso se llama monofásico. Por tratarse de materia impura, estas mezclas no tienen fórmula porque su composición es variable, o sea, yo puedo reunir diferentes cantidades de diferentes pues, sustancias, ¿no? Su carácter homogéneo y uniforme se debe al hecho de que los componentes reunidos presentan pues afinidad entre sí, ¿no? Y esto se manifiesta, jóvenes, por principalmente el solvente, ¿no? Solvatación se llama. Son ejemplos de soluciones líquidas acuosas, las salmueras, los jarabes, los vinagres, las lejías. La leche no. La leche no es una solución por la presencia de grasas que son insolubles en el agua. También tiene calcio, también tiene proteínas, también tiene otras cosas, ¿no? Pero si hay grasa ya no es solución, jóvenes, porque no va a ser homogéneo. La clave aquí sería por la D. Problema 9. Perdón, problema 8. Aquí recién el problema, jóvenes, de cálculo, ¿no? Porque todo lo demás era teoría. Dice, de acuerdo con el siguiente cuadro de solubilidad del KNO3, que es una sal llamada nitrato de potasio, disuelto en 300 gramos de agua a 20 grados centígrados.
determine la masa. ¿Cuánto de esa sal se puede disolver en 300 gramos a 20 grados centígrados para el agua? Bien, entonces yo busco el cuadro, miren, y la temperatura 20 grados acá, me dice que su solubilidad es 31. ¿Se escucha el sonido? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí, verdad? Bien, hubo un problema. Bien, para este problema entonces, jóvenes, vamos a plantear la definición de solubilidad, ¿no? Estamos a 20. Bien, con el dato de solubilidad que tenemos, se puede establecer la siguiente relación que hemos visto pues, en los ejercicios pasados, ¿no? Se cumple que la masa del soluto es a la solubilidad, que vale 38, y la masa del solvente siempre es 100. Eso es lo que me indica la solubilidad. Se puede disolver como máximo 38 gramos de soluto en 100 gramos de solvente. Pero en este problema no tenemos 100 gramos de solvente, tenemos 300 gramos de agua, que es el solvente. Entonces yo voy a reemplazar acá 300 gramos
y voy a pues operar para averiguar cuánto de soluto como máximo se va a obtener, ¿no? Eso sería 114 gramos, que corresponde a la clave D. Esto corresponde pues a la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 300 gramos de agua a 20 grados centígrados según la tabla de solubilidades que me están dando. Aquí la clave sería la D. Esto es un problema directo, ¿eh? Solamente estamos aplicando la definición. La solubilidad es la máxima cantidad de agua. Si aquí me dicen que la solubilidad es 38, entonces 38 por cada 100. Si tengo 300 sería el triple, ¿no? El triple de 38 es 114 gramos. Eso es la respuesta. Bien, para el problema número 9, vamos a hacer una operación, jóvenes, que tiene que ver con porcentaje. Esto en realidad pues se debería tratar recién en esta semana, pero aquí viene pues incluido, ¿no? Dice, se tiene 500 gramos de una disolución acuosa de nitrato de potasio al 10% en peso. Bueno, la palabra peso en realidad está mal dado, debe ser en masa, ¿no? A 25 grados centígrados. ¿Qué masa de nitrato de potasio se debe agregar a la disolución hasta obtener una solución saturada? Y me dan de dato la solubilidad, ¿eh? La solubilidad dice que vale 80. Quiere decir que en 100 gramos de agua yo puedo disolver como máximo 80 gramos de esa sal. Claro que ya tengo una solución preparada donde en 500 gramos hay 10% de sal. O sea, 50 gramos, ¿no? Porque 10% de 500 es 50 gramos, ¿no? El problema se va a resolver así. Primero vamos a averiguar cuánto de soluto y solvente hay en los 500 gramos de la solución inicial. El soluto es el 10%. 10% de 500, 50 gramos. El solvente sería el 90%. 450 gramos por gramos deben sumar 100%. Ahora, la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en esta cantidad de solvente a 25 grados centígrados para una solubilidad de 80 es así. Miren, ya tenemos de estos porcentajes que en 450 gramos de agua hay 50 gramos de soluto. Bajo estas condiciones. Yo ahora voy a averiguar en esos 450 gramos de agua cuánto sería el máximo que se puede disolver. Este 50 no es el máximo, es lo que está disuelto, ¿no? Voy a averiguar cuánto va a disolver conociendo que la solubilidad vale 80. Entonces se cumple esto, ¿no? La masa del solvente es 80, masa del solvente es 100. Como el solvente es 450 gramos, yo voy a reemplazar acá y voy a calcular el máximo de soluto. 360 gramos. Esto es lo que se puede disolver como máximo. La pregunta es ahora, si la solución inicial ya tenía 50 gramos de soluto, ¿cuántos gramos pues de agua, de soluto adicional debo agregar, ¿no? Para llegar de 50 a 360 gramos, debo agregar pues 310 gramos, ¿no? Recuerden que con la solubilidad se calcula el límite, el máximo. Como esta solución ya tenía 50 gramos de soluto y he calculado que el máximo es 360, para saturarlo, o sea, para llegar al límite, debo agregar 310 gramos más de sal. Entonces, decimos por acá, como la solución ya posee 50 gramos de soluto, entonces, para saturar a 360 gramos de soluto, se debe adicionar esta diferencia, ¿no? 310 gramos. Esto es lo que se debe agregar a la solución para llegar pues al límite. Eso en cuanto, jóvenes, al ejercicio número 9. El problema 10, ahí tenemos una gráfica de solo, hay que dar las respuestas en función a esa gráfica. Ahí hay dos curvas de solubilidad para los solutos X e Y a diferentes temperaturas, ¿no? Información, pues,
si esas afirmaciones que me dan son verdaderas o falsas. La primera de ellas dice la primera favorecen por calentamiento, ¿no? Se favorecen cuando absorben calor. Y ya hemos visto, inclusive en la parte de reacciones químicas, que cuando se absorbe energía, el proceso se llama endotérmico. Sería entonces correcta la primera afirmación, ¿no? Se observa entonces que las dos curvas de subida tienen pendiente positiva, que van hacia arriba, es decir, crecen al aumentar la temperatura. Por lo tanto, la solubilidad de los solutos se favorece por calentamiento. Corresponde a procesos endotérmicos. Se absorbe energía. La segunda afirmación dice, a 40 grados centígrados se puede preparar solución saturada de X usando 50 gramos de soluto y 150 gramos de agua. 50 gramos de soluto, 150 gramos de agua. A ver, vemos la curva de X, ahí buscamos la temperatura 40, miren, para X, 40 su solubilidad es 40. A 40 grados centígrados su solubilidad es 40. Quiere decir que en 100 gramos de agua puedo disolver 40 gramos de sal como máximo, de este X, ¿no? Como máximo, en 100 gramos de agua. Pero en esta afirmación dice yo tengo 150 gramos de agua. Y ahí puedo disolver 50 gramos de X como máximo. Y eso sería falso porque, miren, en 100 gramos serían 40. En 50 gramos más sería 20. ¿No? En total se podrían disolver 60 gramos, no 50. Vamos, jóvenes, la 40 de X vale 40, entonces esto se escribe así. Grados 10, 40, por lo tanto, la máxima cantidad de soluto que se puede de agua sería esto. ¿Ah? Se cumple esto. La masa es 40, la masa de solvente es así. Como esto de acá me dan de dato, dice vale 150 gramos, yo voy a reemplazar acá, y me sale pues 60 gramos. Esto es lo máximo que se puede disolver. Si yo disuelvo 50, como dice el problema, no estaría pues saturado. Para estar saturado, debo disolver 60 gramos, no 50. Por lo tanto, la segunda afirmación es incorrecta. Ahí falta correcta. Es incorrecta. La tercera afirmación del problema dice, si se enfrían 250 gramos de I, solución saturada de I, desde 50 hasta 40, paran 10 gramos de este soluto I. Eso es lo que indica pues la tercera afirmación, ¿no? Si se enfrían 250 gramos de solución saturada de I desde 50 hasta 40, precipitan 10 gramos de I. Entonces miren, para I, a 50 la vale 25 y a 40 la solubilidad de I vale 20. Si baja la solubilidad, va a haber una parte del soluto que no va a disolver, se va a separar por precipitación o cristalización. Vamos a averiguar eso. El dato es 250 gramos de solución. Entonces vamos a operar en esta parte para la tercera afirmación. A ver, la cantidad de soluto y solvente en 250 gramos de solución a 50 grados centígrados, donde según la gráfica la solubilidad es 25, se cumple esto. ¿Ah? El soluto es a 25, el solvente es a 100 y la solución sería la suma.
125. ¿Por qué aquí utilizamos de los 3? Porque me dan de dato la solución. Esto me dan 250. Entonces yo voy a reemplazar 250 acá y voy a hallar cuánto es soluto, sería 50, y cuánto es solvente hay. Quiere decir que en 200 gramos de agua hay 50 gramos de soluto. Pero eso a 50 grados centígrados, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo enfrío, ¿no?, esta solución? Vamos a proseguir por acá. Luego, al enfriar la solución hasta 40, de 50 voy a bajar a 40, la solubilidad baja también a 20. Entonces, en esa nueva condición voy a averiguar, jóvenes, cuánto el soluto máximo está disuelto. El solvente es el mismo, 200 gramos, y el soluto ahora sería, pues, 40 gramos. A 50 grados centígrados se disuelven 50 gramos de soluto, pero a 40 grados centígrados se disuelven solamente 40 gramos. Por lo tanto, se separan 10 gramos, ¿no? Al principio había 50 disueltos, luego al final, cuando enfrío, solamente disuelven 40. La diferencia, que es la que se va a separar, sería 40 gramos. Significa, jóvenes, que esta última afirmación sería correcta. Me piden los correctos, sería 1 y 3. 1 y 3. Pero para dar la respuesta aquí hay que cambiar. Esta segunda afirmación, sí, aquí se me pasó, esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto esto de acá? Porque el problema dice que en 150 gramos de agua se puede disolver como máximo 50 gramos de soluto. Y no, hemos calculado que es 60, ¿no? El enunciado dice acá, para la segunda dice que en 150 gramos de agua se disuelve como máximo, para tener una solución saturada, 50 gramos de soluto. Y no, hemos calculado que en realidad pues es 60. Por eso las afirmaciones correctas serían 1 y 3. La clave sería pues la C. Esto respecto, jóvenes, a esta primera parte de soluciones, donde vimos operaciones con solubilidad, principalmente, ¿no? Con solubilidad. Bien, a continuación vamos a empezar, jóvenes, el tema siguiente, que corresponde ya al estudio neto de las soluciones. Vamos a ver el tema número 25, que son unidades de concentración de las soluciones. En esta parte ya conocemos cómo se prepara una solución, qué cosa es una solución, qué son los componentes. Lo que vamos ahora a expresar son las cantidades de los componentes que se han utilizado en la preparación de la solución. Cuántos gramos de cada componente y cuántos gramos o volúmenes de la solución vamos a tener. Eso se llama concentración de una solución. Se puede expresar pues de distintas maneras, y normalmente, jóvenes, cuando se prepara una solución, el valor que se halla se coloca en las etiquetas de la solución. Muchos productos que nosotros consumimos y utilizamos para diversos fines son soluciones, jóvenes, y en la etiqueta dice la concentración. Esta concentración se puede indicar pues en porcentajes, en masas, en volúmenes o en otras unidades. Por ejemplo, si compramos una gaseosa, ¿no?, que es una solución, en la etiqueta dice todos los componentes a porcentajes. Porcentaje en masa, porcentaje en volumen. Claro que si ustedes compran pues un producto químico ya más complejo como el ácido sulfúrico, si quieren hacer baterías de auto, por ejemplo, ahí en la etiqueta ya no va a venir porcentajes, no va a venir otra unidad que es más compleja, pero que expresa lo mismo, la cantidad de soluto que hay dentro de esa solución, cantidad de sustancia disuelta. Eso se llama concentración. Bien, entonces en esta parte vamos a hablar de la concentración de las soluciones. Bien, ¿qué cosa es la concentración de una solución? Esto tiene una definición bastante simple,
que indica pues que una solución se expresa en concentración cuando vamos a indicar la cantidad de soluto disuelto en la solución respecto pues al solvente o respecto al total que viene a ser pues la solución. Entonces la concentración de una solución es aquella propiedad de las soluciones que nos van a indicar cuánto de soluto se tiene disuelto en cierta cantidad pues de solvente o solución. Hay dos formas de expresar la concentración, estas cantidades, ¿no? Las formas físicas y las formas químicas. Aquí vamos a ver las fórmulas para calcular esta concentración. La forma física de concentración relaciona las propiedades físicas del solvente, del soluto y la solución. Básicamente lo que se relaciona son sus masas y sus volúmenes. Se llama concentración física porque la medida, jóvenes, de esta cantidad es independiente del tipo de soluto, solvente y solución. O sea, no interesa quién sea el soluto, quién es el solvente, solamente voy a relacionar sus masas y sus volúmenes. Por el contrario, vamos a ver que las formas químicas de concentración, ahí sí se necesita conocer quién es el soluto porque va a estar influenciado por su naturaleza. Bien, en este cuadrito están las tres formas más comunes físicas de expresar la cantidad de soluto en una solución. Uno de ellos se llama el porcentaje masa de soluto, que se ponen en las etiquetas de muchos productos, porcentaje en volumen de soluto también, y porcentaje masa volumen de soluto, dependiendo, jóvenes, del producto que sea. Por ejemplo, la cerveza es una solución líquida de agua con alcohol, y los que beben ese licor deben saber, porque en la etiqueta dice que el 5% de toda la cerveza es alcohol, en volumen, ¿eh? Por ejemplo, si la botella fuese de 1 litro, o sea, 1000 mililitros, el 5% es de alcohol, 50 mililitros. ¿No? 50 mililitros. En cambio, la lejía, que es otra solución, en su etiqueta dice 5% de blanqueador en masa. Significa, jóvenes, que si una botellita de lejía es de 250 gramos, el 5% de esa 250 gramos es el blanqueador. El resto es agua, ¿no? O porcentaje masa volumen. Si tenemos, por ejemplo, un jarabe o un vinagre, ¿no? Donde nos indica pues de que de todo el volumen de la solución, un porcentaje representa pues el contenido del soluto, ¿no? Aquí se expresa todo pues en porcentaje. Si yo quiero hallar el porcentaje en masa de un soluto en una solución, lo único que debo hacer es este cociente, ¿no? Colocar arriba la masa del soluto, debajo la masa de la solución y multiplicarlo por 100. Por ejemplo, ¿no? Si la solución es de 100 gramos y el soluto es 25 gramos, el cociente me haría multiplicado por 100, 25%. Lo mismo para el volumen, ¿no? Acá arriba debo colocar volumen del soluto, debajo el volumen de la solución, multiplicado por 100, y tendría el porcentaje en volumen. Porcentaje masa-volumen, arriba debo colocar la masa del soluto, debajo del volumen de la solución y multiplicarlo por 100. Esas son sus expresiones matemáticas que ustedes ya lo deben conocer por aritmética, ¿no? Porque todo porcentaje se expresa como parte, todo, multiplicado por 100, ¿no? Donde abajo, en las ecuaciones, va el total, la masa de la solución, que sería suma de masa del soluto más el solvente, o puede ir volumen de la solución, que sería volumen del soluto más el volumen de solvente. Hay problemas entonces donde ustedes le van a pedir expresar, ¿no? Esta concentración en porcentaje masa, porcentaje volumen, o porcentaje masa volumen, y deben tener esos datos, como pueden ver en las ecuaciones. O ya puede venir calculado, ¿no? Estos porcentajes, y le van a dar pues la masa total y pueden hallar la masa de cada componente en términos de porcentaje. En estas expresiones las masas se van a indicar en gramos, jóvenes, porque en química operamos en gramos, y los volúmenes van a estar pues en mililitros o centímetros cúbicos, ¿no? Eso como referencia. Esto se explica así, jóvenes, en un ejemplo, por ejemplo. Ejemplo número 1. A ver, vamos a preparar, dice, una solución disolviendo 30 gramos de cierto alcohol, no sabemos quién es, tampoco interesa,
porque en la forma física no interesa quién es el soluto o el solvente, solamente su masa y su volumen, ¿no? Este alcohol dice posee densidad 0,6 gramos por mililitro y lo vamos a disolver en 270 gramos de agua, considerando que el agua posee densidad 1 gramo por mililitro. Determine para el soluto el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen y porcentaje en masa en volumen. Vamos a calcular las tres cosas. Bien, primero, para hallar el porcentaje en masa, yo necesito dos masas, la masa del soluto y la masa total, que es la solución. Ya tengo, miren acá el alcohol, está en menor cantidad, es el soluto, y tengo el agua, que es el solvente. La suma de ambos sería la solución. O sea, 30 gramos más 270 gramos, me daría pues 300 gramos. Con esos valores yo puedo hallar el porcentaje en masa. Pero para hallar el porcentaje en volumen, necesito volúmenes y no tengo los valores. Lo que sí tengo son sus masas y tengo las densidades. Significa que esas masas se pueden convertir a volúmenes utilizando las densidades y con ello puedo determinar las otras medidas que me están pidiendo. Bien, vamos a proceder de la siguiente manera. Como la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, jóvenes, significa que 270 gramos equivalen a 270 mililitros de agua. En el agua siempre se cumple que la masa y el volumen son numéricamente iguales porque la densidad es 1. En cambio, para el alcohol, su densidad es 0,6, ahí no se puede igualar, hay que hacer cálculos, ¿no? Yo tengo su masa, 30 gramos, tengo su densidad, voy a hallar su volumen. Y su volumen lo calcularía así, por la ecuación de la densidad. Como densidad es masa sobre volumen, despejando el volumen sería masa sobre densidad. Voy a reemplazar para el alcohol 30 gramos y su densidad es 0,6 gramos por mililitro. Cancelo gramos y la respuesta sale en mililitros. Significa, jóvenes, que 30 gramos de alcohol es lo mismo que 50 mililitros de alcohol en volumen. He convertido la masa a volumen. Ahora sí, ya tengo toda la información, puedo hallar las tres cosas. Primero, debo tener la masa de la solución porque siempre se utiliza el total. Masa del soluto más masa del solvente sería 30 gramos más 230 gramos, 300 gramos. También debo tener el volumen de la solución, ¿no? El volumen de la solución sería volumen del soluto, que lo acabo de calcular, que vale 50 mililitros, más el volumen de agua, que es 270 mililitros, 320 mililitros. Ahora sí voy a calcular lo que me piden. Porcentaje en masa. Aquí debo colocar 30 gramos de soluto, aquí 300 gramos de solución. Y lo multiplico por 100 y me sale el 10%. Porcentaje en volumen. Aquí debo colocar el volumen del soluto, que es 50, y el volumen de la solución, que es 320. Y multiplicarlo por 100, sale 15,625. Y porcentaje en masa-volumen. Arriba debo colocar masa del soluto, que es 30 gramos, y debajo el volumen de la solución, que es 320 mililitros. Multiplico por 100 y sale 9,375. Eso es todo el cálculo que se hace en esta parte, porcentaje. Ahora, en el caso, jóvenes, que les pidiesen los porcentajes, ¿no? Hay algunos problemas donde ya los valores están calculados y van a hacer otras operaciones. Formas químicas de concentración. Esto ya es distinto. Las formas físicas son porcentajes, las formas químicas son otros términos. Las unidades químicas de concentración nos indican, jóvenes, la cantidad de solutos disueltos en solución, al igual que las formas físicas, pero empleando cantidades químicas, como son las moles y los equivalentes que hemos visto las clases anteriores. Esto quiere decir que para determinar las concentraciones es necesario conocer al soluto. Aquí sí hay que conocer al soluto, su fórmula química y su naturaleza. ¿Por qué? Porque si quiero hallar moles, moles es masa entre masa molecular. Yo necesito la fórmula para hallar la masa molecular. Igualito, ¿no? Si quiero hallar el equivalente es masa molecular sobre teta, necesito la masa molecular y el parámetro teta, que van a depender de la fórmula del soluto. Entonces, en la concentración química sí se necesita conocer quién es el soluto. En la anterior no solamente conozco la masa y el volumen y listo, calculo los porcentajes. Aquí no. Bien, en este cuadrito está indicado las tres unidades químicas de concentración que más se utilizan. La molaridad,
que se denota con la letra M mayúscula, la molaridad, M minúscula, y la normalidad, E. Aquí en este cuadro está su definición. ¿Qué cosa es la molaridad? Ustedes van a responder, representa las moles de soluto disuelto por cada litro de solución. Por eso su unidad es mol por litro, porque es moles de soluto por cada litro de solución. Y esto se llama unidad molar. En los problemas, cuando ustedes calculen la molaridad, van a dar como respuesta que la solución es 3 molar, 4 molar, 5 molar, 20 molar, ¿no? Mol por litro. 20 mol por litro, 5 mol por litro y así. La molaridad se define como las moles de soluto por kilogramo de solvente. Como el solvente va a ser el agua, normalmente va a ser por kilogramo de agua. Su unidad es mol por kilogramo. Moles de soluto por kilogramo de solvente. Unidad molar se llama, unidad molar. Y para la normalidad es el número de equivalentes de soluto por litro de solución. Por lo tanto, su unidad es equivalente por litro. Se llama unidad normal. Unidad normal. Significa, jóvenes, que si yo quiero conocer cualquiera de estas formas químicas de concentración, debo conocer las moles de soluto o los equivalentes, ¿no? Y dividirlos por las cantidades correspondientes. En la molaridad y normalidad se va a dividir entre el volumen de la solución en litros y en la molaridad por la masa en kilogramos de solvente. Y aquí están las fórmulas matemáticas, ¿ah? La molaridad se va a calcular así: moles de soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros. Si en un problema no me dan, jóvenes, las moles de soluto, me van a dar la masa y la masa molecular. Entonces, esta fórmula de acá se puede desglosar en esta. En vez de N, voy a colocar masa entre masa molecular. Y dejo el volumen de la solución. Y si no me diesen, jóvenes, la masa ni el volumen, la molaridad también se puede calcular con esta tercera expresión. 10 veces la densidad de la solución, el porcentaje de masa de soluto y la masa molecular del soluto. Para todos ellos, jóvenes, se necesita conocer la masa molecular, por eso son unidades químicas. Para la molaridad hay que hacer este cálculo, hay que conocer la mole de soluto y dividirlo entre la masa del solvente, agua, en kilogramos. Si está en gramos, hay que pasarlo a kilogramos acá. Y si no me dan las moles, puedo utilizar lo mismo que en el problema, en el caso anterior. En vez de moles, coloco masa entre masa molecular. Y aquí pongo la masa del solvente en kilogramos. Para hallar la normalidad, debo tener el número de equivalentes de soluto, esto lo hemos visto ya en la clase de equivalentes, sobre el volumen de la solución. Pero normalmente este término se va a calcular de esta forma, ¿no? Multiplicando la molaridad, que se calcula con cualquiera de estas fórmulas de acá, por el parámetro teta. Por el parámetro teta. Si ustedes recuerdan, pues, cuál es el valor del parámetro teta, es fácil calcular la normalidad mediante, pues, esta relación, molaridad por teta. Entonces hay que recordar, jóvenes, estas fórmulas al momento de hacer los cálculos, ¿ah? Para la molaridad y normalidad. Si no recuerdan las fórmulas, recuerden las definiciones, porque las fórmulas que estamos indicando acá dependen de estas definiciones. Definición de molaridad: moles de soluto por litro de solución, entonces divido las moles entre volumen. Nada más, ya tengo la respuesta. Molaridad: moles de soluto por kilogramo de agua. Entonces calculo las moles, calculo la masa de agua en kilogramos, divido y eso es la molaridad. Y aquí también en la normalidad. Cada uno tiene su propia expresión, de acuerdo a su definición, tiene su propia unidad, y los cálculos van a estar en función a los datos que me van a dar. Las unidades químicas de concentración, jóvenes, se indican en las etiquetas de los productos químicos, ya no de los productos domésticos, y son de uso exclusivo en laboratorios e industria. Eso de molaridad y normalidad ya no aparecen, jóvenes, en las etiquetas de las bebidas gaseosas o de las bebidas alcohólicas, ¿no? O del vinagre o de la lejía, ¿no? Aparece solamente en productos químicos y son de uso exclusivo en los laboratorios e industria. Por eso, mucha gente no tiene acceso a esta información, pero ustedes, como están a nivel preuniversitario, sí pueden, pues, operar con esto, ¿no? Bien, en las expresiones anteriores, la masa del soluto se va a indicar en gramos, la masa molar o masa molecular en gramos por mol,
Y la densidad va a estar en gramos por mililitro, ¿no? Al momento de reemplazar. Hay que tener en cuenta ahí. Bien, ¿cómo se aplica esto para los ejercicios? Veamos un ejemplo. Ejemplo número 2. A ver, se prepara una solución, dice, disolviendo 81 gramos de glucosa, este es el soluto, en 900 gramos de agua, este es el solvente. Si la solución resultante posee una densidad de 6,54 gramos por mililitro, vamos a calcular A, la molaridad de la solución, y B, la molaridad de las dos cosas. La molaridad y la molaridad. De acuerdo con las fórmulas anteriores, ¿no? Acá, si yo quiero calcular, fíjense, la molaridad, necesito la masa del soluto, si lo tengo. Necesito pues la masa molecular del soluto, es la glucosa, puedo calcular su masa molecular. Y necesito la masa de agua en kilogramos. Y si lo tengo, a todo tengo, solamente voy a reemplazar ahí. Pero si me piden, jóvenes, la molaridad, tengo la masa del soluto, glucosa, tengo la fórmula de la glucosa, tengo la masa molecular, pero no tengo el volumen de la solución, no me dan. Pero sí me dan la densidad y con ello puedo pues calcular el volumen, como vamos a ver. Entonces, para este ejemplo, la operación sería pues así. Primero, para determinar la molaridad, debemos conocer la masa del soluto. Ya acá está, 81 gramos. Y la masa molecular del soluto. Y la masa del solvente en kilogramos. El solvente es el agua, en 900 gramos solamente hay que pasarlo a kilogramos. El soluto es la glucosa, su masa molecular vale 180, eso lo puedo calcular con estos datos que vienen en el ejercicio. Masas atómicas, sumo 6 carbonos, cada carbono es 12, 12 hidrógenos, cada hidrógeno es 1, 6 oxígenos, cada oxígeno es 16, me sale 180. Además me dan su masa, 81 gramos. Y el solvente es el agua, su masa, 900 gramos. Pero para calcular la molaridad, esto debe estar expresado en kilogramos. 0,9 kilogramos. 900 gramos es menos de un kilogramo, 0,9 kilogramos. Ya tengo todo, voy a reemplazar en la fórmula. La molaridad se calcula así. Voy a reemplazar. Masa, 81 gramos. Masa molecular, 180 gramos por mol. Así se reemplaza. Y masa de solvente, 0,9 kilogramos. Cancelamos gramos, este mol pasa arriba, kilogramos abajo y sale esto. ¿No? Este mol por extremos y medio va acá, este kilogramo acá, y opero los números, ¿no? 81 debajo de 180 por 0,9. Tienen factores comunes, sale 0,5. Esa es la molaridad. Ya tengo la molaridad. Ahora voy a calcular la molaridad. Segundo, para determinar la molaridad de la solución, debemos conocer la masa del soluto. Y si se tiene, 81 gramos, ahí está, eso va a cambiar. Necesito también su masa molecular, que vale 180, pero me falta el volumen de la solución, que debe estar en litros. No tengo el volumen de la solución. Voy a calcular su volumen empleando la densidad. A ver, el soluto sigue siendo su masa molecular 180, 81 gramos. El solvente sigue siendo pues el agua, pero aquí yo necesito la solución. Porque la molaridad se calcula dividiendo moles de soluto entre el volumen de la solución. No del solvente, de la solución, que es el total. No tengo el volumen de la solución, pero sí puedo calcular la masa de la solución. Porque la masa de la solución sería soluto, 81 gramos, más solvente, 900 gramos, sale 981 gramos la solución. Pero yo necesito el volumen, no la masa. Voy a utilizar entonces la densidad. Para calcular el volumen, se calcula de esta forma, hay que dividir la masa entre la densidad, ¿no? Porque densidad es masa sobre volumen. La masa acá es 981 gramos y la densidad venía de dato en el problema. 0,654 gramos por mililitro. Se cancela gramos y la respuesta sale en mililitros. Entonces ya tengo el volumen de la solución, pero debe estar en litros. 1500 mililitros es 1,5 litros. Ya tengo todo entonces para hallar la molaridad. Reemplazando la fórmula sería así. Masa de soluto, 81 gramos. Masa molecular, 180 gramos por mol. Y el volumen en litros nos salió 1,5. ¿no?
hago las divisiones, este mol va arriba porque gramos se cancela y litro queda abajo, mol por litro. Unidad molar, ¿no? Dividiendo ya los números sale 0,2. Esas son las dos respuestas, ¿no? Las dos respuestas para este problema. Estas fórmulas están en el cuadro que hemos dado. Hay que recordarlas para aplicarlas. O de lo contrario, pues hay que recordar las definiciones como hemos mencionado. Ejemplo 3. Se prepara, dice, una solución disolviendo 426 gramos de la sal sulfato de sodio. Acá está la fórmula. Suficiente agua obteniéndose 1500 mililitros de solución. Y vamos a determinar su normalidad. Bien, para hallar la normalidad, jóvenes, la fórmula es número de equivalentes sobre el volumen de la solución en litros. Ya me dan el volumen de la solución, fíjense, a 1500 sería 1,5 litros. Me faltaría solamente el número de equivalentes. Y de la clase de equivalentes, el número de equivalentes se calcula dividiendo la masa entre el valor del equivalente. La masa me dan, acá está, 426 gramos de solución. Me faltaría el equivalente. El equivalente se calcula dividiendo masa molecular sobre teta. La masa molecular lo puedo calcular con esta fórmula. No, porque tengo datos masas atómicas acá. Me faltaría solamente teta. Teta, jóvenes, depende del tipo de compuesto que es. Esta es una sal. Hemos visto que para las sales y compuestos iónicos como los óxidos metálicos, teta es igual a la carga total de los cationes. Con la fórmula se puede calcular. Entonces el procedimiento es largo, pero se puede desarrollar de esta manera. Para determinar la normalidad entonces de la solución, primero debemos conocer los equivalentes del soluto y el volumen de la solución en litros. El soluto es esta sal. Su masa molecular es 142, sale sumando 2 sodios, 1 azufre y 4 oxígenos, cuyos datos están acá. Y su masa viene información del enunciado, 426 gramos. La solución es 1500 mililitros, 1,5 litros. Ya tengo información para hallar la normalidad. Solamente me faltan los equivalentes. Entonces procedemos por acá. El soluto es una sal, por lo que el parámetro teta es igual a la carga neta de los cationes. En este caso, es la carga neta de los dos átomos de sodio, ¿no? Porque el sodio, como es un metal, forma el catión. Cada sodio tiene carga más 1 porque es un alcalino. Los alcalinos jóvenes tienen número de estado de oxidación más 1. La fórmula tiene 2 sodios. Entonces la carga total sería pues más 2. Teta vale 2. Con ello voy a hallar, miren, primero el equivalente. Sería masa molecular sobre ese teta. Masa molecular 142, hemos calculado esto sumando, sobre 2 sale 71. Ahora voy a hallar el número de equivalente, que es masa sobre 71. La masa es dato, 426 gramos, el equivalente es 71, pero aquí se reemplaza en esta unidad, gramos por equivalente. Cancelamos gramos, el equivalente arriba, 426 entre 71 sale 6. Ahora sí, calculo la normalidad. La normalidad es número de equivalentes, o sea, este valor 6, sobre el volumen de la solución, que era 1,5 litros. 6 equivalentes, 1,5 litros, sale 4 equivalentes por litros, que es la unidad de la normalidad. Esa es la respuesta. Según los procedimientos que hemos dado, jóvenes, en las clases pues, anteriores para los equivalentes y en la fórmula de ahora, ¿no? Aún así, el cálculo de la normalidad requiere muchos pasos, por eso hay una fórmula opcional. La fórmula opcional, jóvenes, es molaridad por teta. Como teta ya sabemos que es 2, solamente debo hallar la molaridad y la molaridad es más fácil de calcular. La forma directa, entonces, de determinar la normalidad es a partir de la molaridad, considerando el valor de teta igual a 2. Primero voy a hallar, miren, la molaridad. Tengo datos, masa de soluto, 426 gramos. Masa molecular del soluto, 142. Volumen, 1,5. O sea, tengo toda la información para hallar esto, sin hacer ningún procedimiento adicional. Acá voy a reemplazar 426, aquí 142, y aquí voy a reemplazar 1,5. Y tendría pues la molaridad. Reemplazando sería 426, 142, 1,5, me sale 2. Y recién calculo la normalidad, molaridad por teta.
Como la molaridad es 2 y teta vale 2, la respuesta es 4. Que es el mismo valor, jóvenes, que nos ha salido acá. 4 equivalentes por litro, ¿no? Solo que es más fácil calcularlo en función a la molaridad. En función a la molaridad. Primero calculo la molaridad y luego lo multiplico por teta y ya tendría la normalidad sin necesidad de estar hallando los equivalentes, el número de equivalente y todo lo demás, ¿no? Más rápido con esta segunda relación, que la normalidad es molaridad por teta. Molaridad 2, teta 2, normalidad 4. Eso vendría a ser pues la respuesta. Bien, eso, jóvenes, en cuanto pues a la información. Aquí no hay mucha teoría, es más fórmulas más bien para los cálculos, ¿no? Y las fórmulas, jóvenes, son las siguientes, ¿no? Las fórmulas lo hemos dado acá para las concentraciones físicas. Pueden ver ahí en pantalla, lo hemos indicado. Porcentajes, acá están las fórmulas, hay que recordar. Porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje masa-volumen, ¿no? Arriba va el soluto, abajo la solución multiplicado por 100. Y las fórmulas químicas, molaridad, molalidad, normalidad, ¿no? También hemos dado cuadro. Ahí están. Para la molaridad, se tiene 3 fórmulas. Ustedes van a utilizar cualesquiera de ellos, dependiendo, pues, qué información le den. Para la molalidad tienen 2 fórmulas. Y para la normalidad también 2 fórmulas. Eso va a depender. Normalmente para la molaridad, que son 3 fórmulas, ustedes van a utilizar solamente estas 2 últimas. Estas 2 últimas. Masa de soluto, masa molecular de soluto, volumen en litros. O 10 veces la densidad de la solución, porcentaje de masa de soluto, masa molecular. Para la molaridad vamos a utilizar esto de acá. Y para la normalidad, molaridad por teta, ¿no? Como vamos a ver en los ejercicios que vamos a desarrollar. Bien, eso lo vamos a ver ahora en el tiempo pues que nos resta, ¿no? En el tiempo que nos resta. De los problemas que son porcentajes es bastante simple, muchachos, porque porcentaje pues es aritmética, ¿no? Yo no necesito pues una fórmula para conocer o hacer operaciones con porcentaje, ustedes lo saben, pero aún así vamos a utilizarlas para que vean pues que cumple su función. Ejemplo número 1 dice, el porcentaje en peso, en masa debería ser, porque esa palabra peso ya no se usa en química, de 20 gramos de hidróxido de sodio en 100 gramos de agua es, ¿no? Bien. Entonces, aquí, jóvenes, me piden el porcentaje de hidróxido de sodio, que sería el soluto, porque el agua es el solvente. Para hallar el porcentaje en masa, yo necesito masa de soluto, ya está, 20 gramos. Y debajo no va a ir masa de agua, lo que va debajo, jóvenes, multiplicado por 100 después, es la masa total, la masa de la solución. Y ya hemos dicho que la masa de solución es soluto más solvente. Entonces, para este problema, los componentes de la solución son los siguientes. Soluto, hidróxido de sodio, su masa 20 gramos. Solvente, agua, su masa es 100 gramos. Solución es la suma de los dos. 20 más 100, 120 gramos. Y con ello, el porcentaje en masa lo vamos a calcular con la formulita que hemos dado en el cuadro. Arriba va a ir la masa del soluto, 20 gramos. Debajo va a ir la masa de la solución, 120 gramos, multiplicado por 100. Y eso sale, jóvenes, 16,7. Que corresponde pues a la clave la B. No vayan a cometer el error de reemplazar 20 arriba y 100 abajo. Lo multiplican por 100 y les sale pues 20%. Porque eso no es porcentaje. El porcentaje es parte todo. El agua no es el todo. Esos 100 gramos no es el todo. El todo es la suma de soluto y el solvente, ¿no? Por eso aquí la clave sería pues la alternativa B. La alternativa B. Problema directo, así como les puede venir en el examen de admisión. Si ustedes revisan los exámenes de ahora que han dado, hay varios problemas que son pues directos.
Y todos los problemas jóvenes que están viniendo o han venido en el examen, ahora de repente ustedes lo van a cotejar, se está haciendo en la teoría. Hemos visto el estado sólido, el estado líquido, y en el examen de admisión ahora último han preguntado sobre la viscosidad, si ustedes recuerdan, ¿no? Propiedades de los líquidos, ¿no? Tensión superficial, viscosidad, presión de vapor, temperatura y ebullición, lo hemos visto, ¿no? También vino preguntas sobre reactivo limitante, reactivo en exceso, también lo hemos visto en estequiometría. Bien, problema número 2. Dice, ¿cuántos gramos de cobre están contenidos en 25 centímetros de una aleación al 5% W? Esa notación también es antigua, jóvenes. W es peso. O sea, ya no se utiliza pues eso, ¿no? Es 5% en masa, debe ser, cuya densidad es 6,02 gramos por mililitro. O sea, aquí tenemos una aleación. Una aleación, jóvenes, es una solución sólida, hemos dicho. El bronce es una aleación donde está el cobre, por ejemplo, ¿no? Y el estaño. Bien, para yo hallar la respuesta, porque me piden la masa de cobre, yo debo tener la masa total y sacarle el 5%, porque el 5% representa pues, el cobre. El problema es que no tengo la masa total, lo que tengo es el volumen, porque centímetros cúbicos es volumen, y tengo la densidad. Entonces, con estos dos voy a hallar la masa, luego le voy a sacar el 5% y eso representa pues el cobre, ¿no? El cobre. Lo que sí hay que recordar, jóvenes, que 25 mililitros es lo mismo que 25 centímetros cúbicos. O sea, centímetros cúbicos y mililitros son los mismos. Entonces, aquí tenemos una aleación cuyo volumen es 25 mililitros. Como tenemos su densidad, puedo hallar la masa de la aleación, ¿no? Entonces, la masa sería así, densidad por volumen, porque la densidad es masa sobre volumen. Ya estoy despejando, ¿eh? Porque densidad, esto pasa a dividir, ¿no? Entonces, la masa sería densidad por volumen. La densidad me da de dato, acá está, 6,02, y el volumen solamente le cambio, 25 centímetros cúbicos a 25 mililitros, que es lo mismo. Reemplazo acá 6,02 gramos por mililitro, que es la densidad, 25 mililitros, se cancela mililitros, y eso sale 150,5 gramos. Ahora sí, ya tengo la masa total, y el cobre representa el 5% de esa masa. Solamente habría que sacarle pues el 5% y eso sería la respuesta. Por aritmética, ¿no? Pero nosotros pues como hemos dado fórmula, vamos a utilizar la fórmula, ¿no? La fórmula es esta. Voy a dar la masa de cobre, que es el soluto. Tengo la masa de la solución, que es 150,5 gramos, y este porcentaje me dan vale 5%, ¿no? Entonces voy a reemplazar 5 acá, esta es la incógnita, esta es la masa de la solución multiplicado por 100, despejando, sale 7,525 gramos, que corresponde pues a la clave la C. Pero ustedes sin fórmula de frente pudieron hacer el cálculo, ¿no? A la masa total le sacan el 5%, o sea, lo multiplican por 5 y lo dividen entre 100 y tendrían el mismo resultado. Pero nuevamente, pues si hemos dado una fórmula, hay que usarla, ¿no? Hay que usarla. Jóvenes, aquí, cuando dicen porcentaje en masa, ya no voy a reemplazar 5%, ¿ah? Acá el porcentaje ya está incluido, solamente se reemplaza el número, ¿no? 5, por si acaso. Bien, ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Dice, determine la molaridad de una solución cuyo volumen es 2.500 mililitros y en la que se encuentran disueltos 223,5 gramos de hipoclorito de sodio. Como esta sustancia es la disuelta, es el soluto. Ya me dan, miren, su peso fórmula o masa molecular. Aquí también esta palabra peso ya no se utiliza. No sé por qué siguen poniendo estos términos. En el examen de admisión ya no utilizan. Hace varios años la palabra peso molecular, peso atómico, utilizan masa, ¿no? Pero algunos profesores pues siguen colocando los valores y no se puede cambiar también, jóvenes, porque en los textos que ustedes pueden consultar o en otras universidades aún se sigue utilizando eso. Debería ya modificarse, ¿no? Bien, vamos a hallar molaridad. Molaridad. Entonces, las medidas aquí del soluto y la solución son los siguientes. Para hallar la molaridad, yo necesito masa molecular del soluto, ahí está la fórmula,
Necesito masa de soluto y necesito volumen de la solución en litros. O sea, aquí está el volumen en mililitros, voy a pasarlo a litros. Bien, primero, el soluto es el hipoclorito de sodio. Su masa molecular ya me dan, acá está, 74,5, y su masa en gramos es 223,5. Todo esto está, jóvenes, en el problema. Ahora necesito la solución. La solución, el volumen es 2.500 mililitros, 2,5 litros. Como me piden la molaridad, voy a utilizar esta fórmula que hemos dado en el cuadro. ¿Por qué esta? Porque tengo la masa molecular y tengo el volumen en litros, ¿no? Solamente voy a reemplazar. Sería aquí masa 235,5 gramos, masa molecular siempre se reemplaza en gramos por mol, 74,5, y el volumen debe estar en litros. Cancelo gramos, esto por extremos y medio va arriba, saldría en mol por litro la respuesta. Ahora opero los números, ¿no? Y eso me va a salir 1,2 mol por litro. 1,2 molar, se llama porque estamos hallando molaridad. En este caso, la clave sería pues la A. Y eso es todo. ¿Dónde está la dificultad? De repente en recordar la fórmula, ¿no?, que van a utilizar. Pero muchachos, con la práctica se les va a quedar pues la fórmula. Por eso hay que practicar continuamente. Al principio, puede pues que no lo recuerdo, voy a tener que recurrir a mis anotaciones y lo voy a ver y lo voy a usar. Lo voy a ver, lo voy a utilizar, ¿no? Y así como ustedes, cuando escuchan una canción varias veces, se aprenden pues la letra. Cuando ven una película varias veces ya de memoria saben pues qué es lo que va. Y cuando, en el caso pues de química y otros cursos, leen bastante la teoría, ya se les va a quedar, jóvenes, y ya de memoria van a hacer pues los cálculos, ¿no? Pero primero pues hay que siempre utilizar la teoría, ¿no? Hay que, si no recuerdo una fórmula, no tengan vergüenza, consulten pues sus anotaciones, inclusive en los exámenes que dan acá en el colegio, pueden consultar igualito las fórmulas, porque así se les va a quedar, jóvenes, en la mente, ¿no? Poco a poco. Nadie puede recordar todo de una sola vez, a menos pues que tenga, como se dice, una memoria fotográfica, ¿no? Pero eso es, solamente algunos lo tienen. Bien, problema número 4. Calcule la molaridad, dice, de una disolución que se preparó disolviendo 23,4 gramos de sulfato de sodio. Acá está la fórmula, miren, y también está la masa molar. Esto sí es lo que dan en el examen de admisión, en gramos por mol. Sulfato de sodio en suficiente agua para formar 125 mililitros de solución. Nuevamente, jóvenes, para hallar la molaridad, yo primero debo tener estos datos. ¿Quién es el soluto? Esta sustancia. Su masa molecular acá está, 142, y su masa en gramos, 23,4. Necesito la solución. ¿Cuál es su volumen? 125 mililitros, pero en la fórmula debe estar en litros. 125 mililitros, para pasarlo a litros hay que dividirlo entre 1000. Por eso 125 mililitros se puede expresar como 0,125 litros. Y listo. Ya está todo. Voy a hallar la molaridad con esta forma. Noten acá, tengo la masa molecular y tengo el volumen pues en litro, y eso sería todo. Con las unidades correspondientes, ¿ah? Masa en gramos, masa molecular es de gramos por mol, tal como está acá en el enunciado del problema, 142 gramos por mol, y el volumen pues en litros, ¿no? Se cancela gramos, este mol por extremos y medios va arriba, mol por litros va a salir la respuesta, que es la unidad de molaridad, y opero los números y va a salirle, jóvenes, 1,32 mol por litro, o 1,32 molar, ¿no? Molar. ¿Qué sería pues la clave? La A, como pueden ver en el ejercicio. Nada más, por eso aquí hay que ser ordenados para llegar pues a la respuesta. Ya cuando practiquen bastante pueden ser desordenados, jóvenes, o hacerlo pues al ojo, como algunos dicen, ¿no? O si tienen su calculadora sin hacer ningún procedimiento, ya reemplazan valores en la fórmula y llegan pues a resultados. Recuerden que en los exámenes de admisión y acá en las evaluaciones
no se califica como antes se hacía los procedimientos, solamente la respuesta. Entonces ustedes pueden acelerar el cálculo por habilidad, ¿no? Bien, problema 5. Calcule la molaridad de una solución cuya densidad es de valor, formado por 5 gramos de etanol y 225 gramos de agua. El etanol es el soluto, ya tenemos su masa, con su fórmula tengo también su masa molecular. El agua es el solvente, pero yo necesito el volumen de la solución para hallar la molaridad. No tengo el volumen de la solución. Sumando 5 y 2,25 tendría la masa de la solución, pero no el volumen, necesito el volumen. Para ello me dan pues la densidad, ¿no? Me dan la densidad. Entonces esto va a ser así. Primero, el soluto es el etanol. Su masa molecular sale 46, que es sumar 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, cuyo dato está acá. Sale 46. Y su masa en gramos es 5 gramos. El solvente, acá es el agua, su masa es 225 gramos. Pero yo necesito la solución, porque la molaridad se calcula para la solución. La solución tendría una masa de 5 gramos más 225, 230 gramos, soluto más solvente. Pero igual yo no necesito la masa, necesito el volumen. Para ello voy a utilizar pues la densidad. Entonces, utilizando la densidad, el volumen de la solución es masa sobre densidad. Tengo la masa, 230 gramos de solución, y la densidad es 0,98. Voy a reemplazar, cancelo gramos, el volumen sale en mililitros por extremos y medio. 230 entre 0,98 sale 234,7 mililitros. Pasándolo a litros, o sea, dividiéndolo entre 1000, sale 0,23. Ahora sí, ya tengo todo, voy a hallar la molaridad. Arriba voy a reemplazar la masa del soluto, debajo voy a reemplazar 46 la masa molecular y el volumen 0,23, porque así está en la fórmula, ¿no? Aquí está la fórmula. Arriba la masa, 5 gramos de soluto, la masa molecular 46 y el volumen 0,23 que nos sale. Ahí está. Cancelamos gramos, esto por extremos y medios va arriba, mol por litro la respuesta. Pero 5 dividido entre 46 por 0,23, que va a salir 0,47 mol por litro. Y eso corresponde, jóvenes, a la clave B. Clave B. Bien, ya hemos utilizado 4 veces la misma fórmula. Significa, jóvenes, que poco a poco se les va a quedar. Bien, problema 6. Dice, ¿qué masa de agua hay que añadir a 200 mililitros de disolución al 30% en peso, debe decir en masa en realidad, de hidróxido de sodio cuya densidad de la solución es 1,33 gramos por mililitro, para obtener una disolución al 10% en masa de hidróxido de sodio? Bien, noten, jóvenes, que la solución inicial está al 30%, pero yo voy a agregar más agua y la solución va a bajar de 30 a 10%. La pregunta es, ¿qué masa de agua voy a agregar, no? Bien, este es un problema, jóvenes, donde operamos en términos físicos, solamente porcentaje. No es molaridad, no es nada. Bien, para conocer la masa del soluto en la solución, se debe conocer su masa, la masa de la solución. No tenemos la masa de la solución, tenemos el volumen, 200 mililitros. Pero como tengo la densidad, puedo hallar la masa de la solución. Y el 30% es el soluto, ¿no? Es el soluto. Entonces, primero voy a hallar la masa de la solución, que sería densidad por volumen, ¿no? Porque esto pasaría a dividir definición de densidad, masa sobre volumen. Despejando queda así. Tengo la densidad 1,33 gramos por mililitro y el volumen es 200 de la solución. Cancelo mililitros y la respuesta sale gramos, 266. O sea, esos 200 mililitros de solución es equivalente a 266 gramos. Ahora, el 30% de esa solución es el hidróxido de sodio. ¿Cuánto será? Habría que sacar el 30%. Voy a utilizar mi formulita para hallar la masa del soluto. Esto vale 30, esto es lo que voy a hallar, y la masa de la solución 266. Reemplazo,
y la masa del soluto es 79,8 gramos. Eso para la primera solución. Ahora, jóvenes, dice que a esa solución se le va a agregar agua en una cantidad determinada, de tal manera que el nuevo porcentaje, ¿no?, de hidróxido de sodio en la solución resultante ya no sea 30%, sino 10%. Bueno, la masa del soluto no va a cambiar porque no estoy agregando soluto, pero la masa de la solución sí va a crecer porque estoy agregando pues, agua. Se agrega a esta solución m gramos de agua, no conocemos el valor, vamos a calcular. De tal manera, jóvenes, que el nuevo porcentaje en masa de soluto sea del 10%. Entonces se va a cumplir, miren, para la nueva solución, luego de agregar el agua, la masa de soluto no cambia, 79,8 gramos, que es el 30% de la solución inicial. Lo que sí cambia es la masa de la solución. Era 266 gramos más el M que le estoy agregando. Esto era el valor inicial, ¿ah? Ahora estoy agregando M, entonces la solución va a ser más grande. Ahora yo cuando hago este cociente y lo multiplico por 100, debe salir 10%. Eso es lo que hice el problema, porque en esta nueva solución, esta cantidad de soluto representa ahora el 10% de la solución. Entonces, utilizando la fórmula, esto ya no es 30, ahora es 10, porque esto es más grande. Ya no era 266, ahora es 266 más M. El M es el agua que he agregado, ¿va? Entonces, reemplazando, queda así. Cancelo gramos, opero, jóvenes, aquí cancelo 10 y sale pues así, ¿no? 266 más M es igual a 798. Esto pasa a restar y el agua sería 532. O sea, he agregado 532 gramos de agua. Esto se llama dilución de una solución. Estamos bajando la concentración de 30 a 10% agregando pues agua. Vamos a ver operaciones complejas de dilución en la siguiente parte pues de solución. La clave aquí sería la alternativa B. 532 gramos. Problema 7. Dice, la batería de los automóviles contiene 36% en peso, ahí también debe ser en masa, de ácido sulfúrico. Si la densidad de la solución es 1,47 gramos por mililitro, calcule su normalidad. Bien, hemos dicho que la normalidad, jóvenes, requiere muchos pasos para calcularse, pero hay una fórmula directa, ¿no? Es igual a la molaridad por teta. Entonces solamente debería calcular la molaridad y multiplicarlo por teta. Teta, jóvenes, depende del soluto. El soluto es un ácido. Y si ustedes recuerdan, para los ácidos el parámetro teta es el número de hidrógenos. Como este tiene 2 hidrógenos, teta vale 2. Solamente tendría que hallar la molaridad y multiplicarlo por 2 para hallar la normalidad. A ver, para hallar la molaridad tengo 3 fórmulas. La fórmula que voy a utilizar es aquella que me dan porcentaje en masa, me dan la densidad, ¿no? Va a ser pues esta fórmula. A ver, va a ser la tercera fórmula. Como los datos indicados en el problema, vamos a calcular primero la molaridad de la solución. Del ácido sulfúrico, cuya masa molecular es 98. Aquí también me dan A. Luego voy a calcular su normalidad a partir de la siguiente relación. Recuerden que la normalidad es molaridad por teta. O sea, primero voy a calcular esto. Teta, para este soluto que es un ácido, es el número de hidrógenos. En la fórmula hay 2 hidrógenos, teta vale. Entonces, primero voy a hallar la molaridad y voy a multiplicarlo por teta. Voy a utilizar esta fórmula, ¿por qué, jóvenes? Porque no me dan los datos para utilizar las otras fórmulas. La otra fórmula necesito masa, necesito pues volumen de la solución y no tengo ninguno de ellos, ¿no? Si tengo la densidad, 1,47, tengo el porcentaje en masa, 36, y tengo la masa molecular que vale 98, acá me da. Y esto lo multiplico por 10. Entonces, de las 3 fórmulas que hemos dado de molaridad, ustedes van a utilizar una de ellas dependiendo de la información que les den. Reemplazando entonces, sería 10, es un número constante, densidad 1,47, porcentaje de masa 36, masa molecular 98. Hacemos la división, sale 5,4. Como ya tengo la molaridad, la normalidad, ya pues molaridad por teta. O sea, sería 5,4 por 2, porque teta vale 2, y esto vale 10,8. Esa sería la clave. 10,8 equivalentes por litro, porque la normalidad
tiene la unidad equivalente por litro, sería la clave la B. La clave la B, tal como pueden ver pues en las alternativas. Entonces, hay tres formas, jóvenes, de calcular la molaridad. ¿Ah? Primero, por definición, mole de soluto sobre el volumen de la solución en litros. La segunda fórmula es masa de soluto entre masa molecular por el volumen de la solución en litros. Y la tercera fórmula es esta: 10 veces la densidad de la solución, porcentaje masa de soluto sobre la masa molecular de soluto. Utilizo eso porque tengo todos los datos, ¿no? Tengo densidad, tengo porcentaje de masa y la masa molecular de soluto, que aquí me dicen que es 98. También tengo teta porque el soluto es un ácido, teta vale 2, y con ello hallo la molaridad y luego la normalidad. Problema 8. Dice, ¿cuántos miliequivalentes de H2SO4? Este es un ácido, ¿eh? Hay en 21,8 centímetros cúbicos o 21,8 mililitros de solución, 0,2 molar de sulfuro de hidrógeno. Bien, me piden miliequivalentes. Es como si me pidiesen miligramos o mililitros, ¿no? Yo primero voy a hallar los equivalentes y luego voy a hallar los miliequivalentes. Es como si yo primero hallo gramos y luego hallo los miligramos. A la respuesta final lo voy a multiplicar por 1000, ¿no? Porque un gramo es 1000 miligramos, ¿no? O si hallo metros y me piden pues milímetros, ¿no? O sea, es así. Los equivalentes están en la fórmula, jóvenes, de la normalidad. Recuerden eso, ¿ah? Porque en la fórmula de la molaridad y molaridad solamente hay moles. Los equivalentes están en la fórmula de la normalidad. Entonces, yo necesito, pues, recordar esa fórmula para hallar la respuesta. De la relación matemática de la normalidad, que es esta de acá, se obtiene lo siguiente. Voy a despejar porque yo quiero el número de equivalentes. Me están pidiendo eso, ¿ah? Sería igual a la normalidad por el volumen. O sea, debo tener la normalidad de la solución y el volumen. El volumen sí lo tengo, acá está, 21,8 mililitros. Debo pasarlo a litros. Pero no tengo la normalidad. Pero sí tengo la molaridad. Entonces, en vez de este N, voy a reemplazar molaridad por teta, porque ya saben que esto se calcula como molaridad por teta. Acá está 0,2. Y teta valdría 2, porque como este es un ácido, número 2. Y ya tendría pues la respuesta en equivalentes, aunque me piden miliequivalentes. Bien, reemplazarlo entonces sería así, ¿ah? Parámetro teta para este ácido es número de hidrógeno, teta vale 2. Reemplazando acá entonces sería así. Molaridad 0,2. Teta 2. El volumen, que es 21,8 en mililitros, lo voy a dividir entre 1000 para tener litros y sale 0,0218. Hago la multiplicación y sale 8,72 por 10 a la menos 3 equivalente. Pero lo que me piden a mí no son los equivalentes, me piden los miliequivalentes, ¿no? Entonces se va a cumplir, jóvenes, que el número de equivalentes o miliequivalentes, donde cada equivalente es 1000 miliequivalentes, por eso lo llamo pues miliequivalente, será lo siguiente, ¿no? A esta cantidad lo voy a multiplicar por 1000, que es 10 elevado a la 3. Él con él se cancela y nos saldría pues 8,72 miliequivalentes, ¿no? Miliequivalentes, que corresponde pues a la clave C del problema. Bien, normalmente, jóvenes, lo que se calcula son las moles y los equivalentes cuando utilizan fórmulas químicas de concentración, pero a veces, jóvenes, cuando la cantidad de moles y equivalentes son pequeñitos, utilizan pues el prefijo milimol, dicen, ¿no? Para convertir una cantidad de mol a milimol hay que multiplicarlo por 1000. Así el número ya es más grande, ¿no? Porque decir 8,72 por 10 a la menos 3 equivalentes, no, pues mejor lo multiplico por 1000 y queda 8,72 miliequivalentes, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Es como cuando ustedes calculan longitud en metros y les sale un valor muy pequeño, mejor lo pasan a milímetros, multiplicando por 1000, ya tienen un valor grande, ¿no? Para hacer los cálculos. Eso solamente en los casos en que las cantidades que están calculando son muy pequeñas. Bien, ejercicio número 9.
Dice, en el proceso de tratamiento del agua potable para obtener agua libre de iones utilizada en análisis químicos y pruebas de laboratorio, se emplea una solución de H-cloro. Este es un ácido, ¿ah? H-cloro. Calcule la normalidad. Ese ácido es aquellos que tienen un solo hidrógeno, teta vale 1. Significa que si teta vale 1, la molaridad y la normalidad van a ser iguales, porque normalidad es molaridad por teta, si teta vale 1 son iguales. Calcule, dice, la normalidad de una solución acuosa de este ácido, cuya concentración es 36,5% en peso, o en masa, ¿no? Porcentaje de masa es 36,5%, y su densidad es 1,21 gramos por mililitro. Me piden la normalidad, entonces yo voy a hallar primero la molaridad, lo voy a multiplicar por teta, teta vale 1, o sea, me saldría el mismo valor numérico, aunque las unidades son distintas, ¿ah? Porque la normalidad y molaridad tienen diferentes unidades. Primero entonces voy a hallar la molaridad. Teta vale 1 para este ácido, la masa molecular de ese ácido vale 36,5 porque sería sumar un cloro con un hidrógeno. Es importante eso porque voy a utilizarlo en la fórmula. Normalidad se calcula así, molaridad por teta. Como este ácido teta vale 1 porque tiene un hidrógeno nada más. Entonces voy a utilizar esta misma fórmula, jóvenes, que en el problema anterior. ¿Por qué? Porque para hallar la molaridad tengo esta información. Tengo la densidad, acá está, 1,21. Porcentaje en masa, 36,5. Masa molecular, también sale 36,5, que sería 1 más 0, ¿no? Entonces, reemplazando 10, 1,21, 36,5, entre 36,5, esto sale 12,1. Una vez que tengo pues la molaridad, voy a reemplazarlo acá y voy a multiplicarlo por teta. Como teta vale 1, el resultado va a ser el mismo, ¿no? 12,1 por 1 sale 12,1 normal, o 12,1 equivalente por litro, ¿no? Que sería la clave la D. Clave la D. Recuerden que la molaridad, su unidad es mol por litros, ¿ah? Normalidad es equivalente por litros y molaridad es mol por kilogramo. Sus números pueden ser iguales, pero sus unidades van a ser diferentes. Como le digo, esta notación también es antigua, jóvenes, ¿ah? 36,5% WW significa porcentaje peso. Pero ya no se utiliza, pues, el peso, ¿no? El peso se utiliza en física, en química se utiliza masa. Es 36,5 porcentaje masa acá, de soluto. Por eso va acá. La densidad, 1,21, y esto de acá sale por fórmula. H-cloro vale 36,5. Por último, el ejercicio número 10, dice, tengo 580 gramos de solución acuosa de metanol. Si la molaridad de la solución es 5 molal, 5 molal es 5 mol por kilogramo, ¿no? ¿Qué porcentaje en masa de metanol tendrá luego de agregar 220 mililitros de agua? Este es un problema similar al que hemos hecho donde agregamos agua para disolver, pero aquí ya me dan pues la cantidad de agua agregada, ¿no? Yo primero debo saber, jóvenes, cuánto es la masa de alcohol en la solución inicial, en estos 580 gramos. No puedo calcularlo directamente porque no me dan porcentaje en masa, pero me dan la molaridad y con esto puedo hallar porcentaje en masa. Luego voy a agregar, jóvenes, agua a la solución y ese porcentaje de masa inicial va a cambiar, va a disminuir a un nuevo valor. Me piden cuál es el nuevo valor. Bien. La concentración molar de la solución es 5. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Quiere decir que se tiene 5 mol de metanol por cada kilogramo de agua, ¿no? Porque la unidad es mol por kilogramo. 5 molal es 5 mol por cada kilogramo de agua. Con esta información voy a hallar el porcentaje más del soluto, porque sería así. El soluto es su masa sería 5 moles, como la masa molecular es 32 de este soluto, es el etanol, este es el metanol. Aquí también no le dan la fórmula, deberían haberle dado, esta es la fórmula. Su masa molecular es 32. Unidad química de masa, la definición de mol. Una mol es la masa molecular expresada en gramos, o sea, una mol de este alcohol sería 32 gramos. Pero acá tenemos 5 moles. 5 por 32, 160 gramos. El solvente es el agua, 1000 gramos. ¿Por qué? Porque como estamos en molalidad, hay 5 moles por cada kilogramo de agua. Un kilogramo, pues, es 1000 gramos.
La masa de la solución sería 160 más 1000 sería 1160. Entonces, el porcentaje de soluto sería pues masa de soluto 160 entre el total multiplicado por 100. Sale 13,8%. Significa, jóvenes, que si yo ya conozco el porcentaje de masa de soluto, puedo saber cuánto de soluto hay en 560 gramos de solución, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ah? Este porcentaje es el mismo en cualquier muestra de la solución de la misma concentración, porque hemos dicho que la solución es un sistema uniforme. Si yo tengo una solución que es 5 molar de 1 tonelada, saco una gotita, jóvenes, de esa solución va a seguir siendo 5 molar, la concentración va a ser la misma. Si el porcentaje de masa es 13,8%, así tenga 1000 gramos de solución o 580 gramos de solución, como en este caso, el porcentaje siempre va a ser 13,8%. Entonces, como yo ya tengo la masa de la solución, 580 gramos, y tengo el porcentaje, voy a averiguar cuánto de soluto hay. Voy a utilizar mi formulita. Esto vale 13,8, esto vale 580, voy a hallar la masa de la solución, del soluto, perdón. Y saldría 80 gramos. Listo. ¿Qué va a pasar ahora, jóvenes? En esos 580 gramos hay 80 gramos de alcohol. Lo que va a pasar es que voy a agregarle 220 gramos de agua, dice. Y cuando le agregue el agua, el porcentaje ya no va a ser 13,8, va a ser otro valor. Entonces va a ocurrir esto. Se agrega a esta solución 220 gramos de agua, que es lo mismo 220 mililitros, ¿no? Se agregan, jóvenes, enunciado 220 mililitros de agua, pero ya sabemos que para el agua, su masa y su volumen son numéricamente iguales, ¿no? Entonces, si en el problema me dicen que estoy agregando 220 gramos o 200 mililitros de agua, 220 mililitros de agua, si me dicen que estoy agregando 220 mililitros de agua, es lo mismo que me estén diciendo que estoy agregando 220 gramos de agua. Por lo tanto, se cumple para la nueva solución lo siguiente. El soluto sigue siendo 80 gramos, ¿no? Acá, pero la solución ahora va a ser mayor. Tenía 580 gramos y le estoy agregando 220 gramos de agua. Eso me da 800 gramos. En esa nueva solución me piden averiguar cuánto es el porcentaje del soluto, porcentaje masa. Nuevamente voy a utilizar mi fórmula. Aquí voy a reemplazar 80. Y aquí ahora va a ser 800. Y lo voy a multiplicar por 100. Y eso me sale pues 10%. Pues hemos bajado, miren, de 13,8% a 10% porque hemos agregado más agua. Eso vendría a ser la clave para la respuesta. Esto se llama dilución y lo vamos a ver más claro, jóvenes, cuando operemos con molaridad en el siguiente capítulo. Entonces, aquí nos estaríamos quedando, jóvenes, respecto a esta parte. Y antes de tiren, voy a indicarles la tarea domiciliaria para esta semana. Van a resolver los ejercicios número 3, 5 y 9. 3, 5 y 9 de la dirigida número 25, ¿no? De la práctica número 25.